¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve, ingeniero. Ya. Bien, para los que no me conocen, me llamo Jadiel Villafuerte Oporto, soy ingeniero civil de profesión y docente investigador del Instituto de Materiales del área de estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, conmigo vamos a llevar la parte de teoría, ¿ya? De esta asignatura y vamos a aprender a entender los conceptos de diseño, ¿ya? Del material del material más utilizado en la construcción, que es el hormigón armado, ¿ya? Para más o menos hacer una pequeña inducción, una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de la historia y de los orígenes del hormigón armado. Primeramente, empezando, ¿no? de ese material que nosotros llamamos hormigón solamente, que es un nombre que se le da a esa mezcla, ya esa mezcla de cemento, de arena, de grava y de agua, ¿ya? Y eventualmente aditivos, adiciones. ¿De acuerdo? Ustedes saben perfectamente la importancia de conocer el comportamiento mecánico del hormigón, el comportamiento físico, el comportamiento químico y cómo este material es tan, por así decirlo, noble, ya es tan noble, que tiene unas propiedades pues tremendas, ¿no? Entonces, los primeros que se han introducido, por así decirlo, en la elaboración de esta masa especial, sí fueron, dicen, los egipcios, hace casi 2500 años, ¿no? Empezaron, dice, con un mortero de cal y yeso en la construcción de las pirámides, ¿no? Sin embargo, dice que los romanos fueron los que emplearon el hormigón a gran escala, o sea, los romanos fueron los que eh, calcinaron en primera instancia la piedra caliza y obtenieron justamente esa combinación, ¿no? Esa combinación química que se desconocía en una primera instancia, ¿no? He leído varios artículos justamente donde hablan inclusive de hallazgos arqueológicos de hornos antiguos, ¿no? En la Roma imperial y en la Roma republicana, obviamente, ¿no? Entonces, ellos tenían la tecnología, en ese entonces, la tecnología que les permitía obtener una masa que fraguaba tanto en el agua como en el aire, ¿no? Y tal es el ejemplo, uno de los vestigios, uno de los monumentos que aún queda en pie, y el único monumento romano que tiene techo, el techo original obviamente, es el Panteón de Agripa, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Ya, permítanme un segundito. Voy a activar el láser. Ya está. ¿Sí? Entonces, el Panteón de Agripa es un monumento bastante importante, fíjense, por el hecho de no solamente la forma arquitectónica y la forma como se comporta estructuralmente, sino que sumado a eso, obvio que este monumento no tiene ningún pedazo de acero, ¿no? De refuerzo. Entonces, al hablar justamente de hormigón, aquí estamos hablando de también una técnica constructiva novedosa para ese entonces, ¿de acuerdo? El que construyó, por ejemplo, la Catedral de Florencia, que era un arquitecto italiano, eh, tuvo que viajar hasta Roma justamente para ver cómo habían construido, cómo él se lo imaginaba, ¿no? La construcción de este panteón, porque le dio justamente la idea para ganar el concurso que habían lanzado en Florencia, ¿no? Y este arquitecto le ganó justamente a Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Miguel Ángel, que era uno de los que también concursó para la obra. Entonces, los vestigios históricos nos dan justamente esos criterios, ¿no? Y es muy importante desde ya el criterio la observación que nosotros tenemos con el entorno, ¿ya? Voy a hacer algo filosófico, en este caso voy a hablar de justamente el aprender a ver, el aprender a escuchar y el aprender a hacer, ¿no? Que son saberes que tenemos que tener
en cualquier asignatura, en cualquier campo del conocimiento que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, hasta ahora se siguen haciendo tesis doctorales de maestría de este monumento histórico, ¿no? Fíjense, este es un modelo ya en Revit, ¿no? Fíjense, es un modelo en Revit que justamente se ha hecho en un doctorado allá en Italia, de una de las mejores escuelas italianas en lo que es modelación BIM, por ejemplo, para patrimonio histórico, es el Politécnico de Milán y la Universidad de Roma, ¿no? Entonces ya están introduciendo estas nuevas tecnologías en la modelación, y no solamente de edificios nuevos, ¿no? Sino de edificios existentes, con el objetivo de implementar la tecnología BIM en lo que es la patología estructural, ¿no? Una cosa impresionante. Pero esto obviamente se hace en función a los hallazgos históricos, a los testigos históricos que todavía están en pie, ¿no? Y obviamente el supuesto de cómo era y de cómo se construye, ¿no? No pude encontrar el artículo, estaba buscándolo, pero lo vi en una conferencia que dimos en la carrera cuando Sobo se vino a firmar el convenio de cooperación institucional. El profesor Marcelo Alfaro, el ingeniero Alfaro del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, nos mostró una diapositiva bastante interesante y justamente del Panteón de Agripa, donde investigadores del MIT, por ejemplo, sacaron muestras y descubrieron que este hormigón se sigue regenerando, ya se sigue regenerando a lo largo del tiempo, y obviamente con esa regeneración que implica un proceso de hidratación adicional, ¿no? Un proceso de hidratación adicional, se puede concluir de que este hormigón va a ser eterno, ¿no? Porque aún sigue aumentando la resistencia. No he encontrado, por ejemplo, vestigios o investigaciones, no he encontrado investigaciones, por ejemplo, de pruebas destructivas, por ejemplo, los núcleos son pruebas destructivas que se hayan aplicado a estos monumentos, ¿no? Eso altera totalmente el valor patrimonial y por obvias razones no se puede hacerlo, ¿no? Entonces, hay estudios de otras características, tomografías, rayos X, pero esta pequeña muestra, vamos a sacar una pequeña muestra del mortero, ¿no? Una pequeña muestra del mortero, fue una revelación bastante interesante que me sorprendió ese día, ¿no? Entonces, la historia nos sigue contando, o nos sigue enseñando, ¿no? En este campo del aprendizaje, ¿ya? A lo largo del tiempo, fíjense, ya entrando a lo que es el hormigón, ustedes saben que ha habido un desarrollo desde la patente del cemento, después los primeros que fueron patentando, por así decirlo, el hormigón armado, que ya es la unión del hormigón con el acero de refuerzo. Fíjense cuántas patentes son patentes. Una patente es una producción científica que va a generar dinero, ¿no? O sea, que se le atribuye al creador el derecho de adquirir beneficios económicos con esa patente. Entonces, al ver un poquito en la historia, fíjense cuántas patentes, por ejemplo, se han desarrollado, ya, por ejemplo, para losas, para vigas, ya, para traves y para arcos, ¿no? Para puentes, justamente, con el objetivo de mezclar ese material, el hormigón que nosotros conocemos, con el acero. En este caso, un acero dulce, ¿no? Un acero no tratado, sino un acero realmente laminado, sin introducir ningún contenido de carbono, que ustedes saben, por su materia de materiales de construcción, le da ese contenido de resistencia, fluencia, ¿no? Influencia y obviamente ese comportamiento clásico que nosotros conocemos, ¿ya? Todas estas patentes obviamente no han tenido si bien han tenido un uso, no han tenido una respuesta de rendimiento como el que tenemos, como lo tenemos en nuestros días, ¿no? Un rendimiento muy adecuado. Aquí he encontrado igual esta pequeña gráfica en el que, fíjense, desde los años 1900, ya, hasta la fecha, los cuadritos amarillos significan la población,
ya la producción de acero desde los 1900 hasta nuestros días y la producción del hormigón, ¿no? Hasta el año 2000 más o menos, hasta el año 2000. Fíjense, el hormigón ha ido incrementando su producción hasta alcanzar porcentajes realmente abrumadores, ¿no? Y no estamos hablando, por ejemplo, de los tiempos actuales, ¿no? Que estamos más o menos ya por este sector, ¿ya? Obviamente la población ha ido incrementándose, la roca como material de construcción, ¿no? Se ha terminado, o sea, ha servido como parámetro, porque antes se utilizaba la mampostería de piedra como material de construcción o roca, como lo ven hasta los 1950, que todavía se ha seguido utilizando, ¿no? Construcciones, por ejemplo, en Lisboa, en Portugal, son construcciones que están hechas a base de mampostería de piedra, ¿sí? Entonces, hasta ese periodo era, fíjense, la mampostería de piedra como elemento estructural, o sea, como elemento portante, era de mayor uso en el mundo, ¿no? Entonces, ha habido ya el descubrimiento del acero, el hormigón, ha avanzado la tecnología del hormigón, y obviamente en la década de los 60 para adelante, fíjense, inclusive ha rebasado totalmente al acero, porque obviamente no todos los países son productores de acero, ¿no? Pero el hormigón es un material que se puede construir que se puede obtener en cualquier parte del mundo, ¿no? Algo interesante que también he encontrado, me gusta colocar estos slides porque, digamos, nos ayuda a actualizarnos en la información y también tener conciencia. Este es un gráfico de los componentes del hormigón, fíjense, los componentes del hormigón, aditivos químicos, agregados, adiciones minerales, el propio cemento, ¿no? El propio cemento. Y aquí podemos ver la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el cemento tiene un porcentaje alarmante en la producción del efecto invernadero, pero en temas de solamente material, porque el efecto invernadero, ustedes saben que es la suma de varios efectos, ¿no? Electricidad, polución, carbón, etcétera, ¿no? Entonces, la construcción, obviamente, y la industria de la construcción, obviamente, es por así decirlo, uno de los actores del calentamiento global, ¿no? Entonces, dentro de ese porcentaje que tiene la industria de la construcción, ahí tienen ustedes, miren, la producción de agregados, fíjense, también es un detonante, ¿no? Fíjense, tenemos porcentajes del 10%, del 28%, del 17%, y el cemento obviamente se lleva la mayor cantidad en cuanto a producción de efectos invernaderos en la etapa de la construcción. Y aquí hay algo interesante, ¿no? También es un documento, es un artículo, aquí la emisión de dióxido de carbono, ¿ya? La emisión del dióxido de carbono, ya para diferentes industrias, ¿no? Ya el clínker, la producción de cemento, la producción del concreto, la construcción propiamente dicha, ¿no? Estos de aquí son, por ejemplo, la emisión de dióxido de carbono por la electricidad, ¿no? Y esto por, obviamente, las minas de carbón, etcétera, ¿no? Esos son los que más contribuyen justamente a la producción de dióxido de carbono, que incrementa el efecto invernadero, ¿no? Entonces, en el hormigón, fíjense, en el total del 100%, aquí ustedes pueden ver que la industria de la construcción, la producción del hormigón, propiamente dicho, conlleva un 11%. Y la construcción, que puede ser hormigón, metal, acero, la construcción en general, porque la construcción conlleva muchos materiales, un 22%. Sumados, estamos hablando de un 30% que es responsable de la producción o que es responsable la industria del cemento y la industria de la construcción en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ahora las investigaciones, las becas, las tesis doctorales, todo lo que ustedes pueden imaginar en cuanto a investigación, no se están centrando ahora solamente en encontrar una ecuación unificada de diseño, ¿no? Sino se están concentrando en disminuir estos porcentajes. Y fíjense, aquí ya hay una tendencia en la producción del acero, perdón, en la producción de cemento,
de disminuir hasta el año 2050 bastante, ¿cómo se llama esto? Hay una tendencia de disminución de la emisión de dióxido de carbono. Entonces, las investigaciones ahora están tendiendo a hacer eso, a reducir esta producción. Y estos se están implementando, obviamente, en países del primer mundo, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros como Bolivia, como seguimos esa tendencia, ¿sí? Seguimos esa tendencia de... Entonces, también hay que pensar en lo otro, ¿no? En la eficiencia que nosotros podemos tener en la elaboración del cemento y de elaboración del hormigón, propiamente dicho, para disminuir el efecto invernadero. Es un compromiso que se tendría que asumir, ¿no? Aquí en nuestro medio, ¿ya? Ya pasando a otra etapa, fíjense, aquí me gusta hablar igual, como estamos en una materia de diseño, me gusta hablar dónde estamos o dónde nos ubicamos, ¿no? En esta materia, ¿ya? Nosotros nos preparamos para afrontar todo este ciclo, por así decirlo, que lo vamos a llamar ejecución del proyecto, ¿ya? Hablamos de un prediseño, de un diseño esquemático, de una elaboración del diseño, de unos planos de construcción y documentos técnicos, y obviamente esta parte que sería la licitación y la construcción. Ustedes saben que es el ciclo del proyecto, ¿no? Entonces, este es un gráfico bastante famoso, por así decirlo, porque se lo utiliza en casi todas las presentaciones de la metodología BIM, ¿no? Ustedes van a cualquier presentación en YouTube, en Facebook o cualquier conferencia y les van a mostrar este gráfico, ¿no? Entonces aquí hay dos áreas sombreadas, una sombreada con verde, fíjense, donde dice esfuerzo típico, ¿ya? Esto yo lo quiero adaptar a la parte educativa, por ejemplo, ¿no? Porque también me parece que es un paradigma, no sé si será paradigma, pero tal vez puede ser una manera de ver el rendimiento del estudiante frente a una asignatura, ¿no? Y se puede demostrar, claro que sí se puede demostrar. ¿Ya? Lo que dice esfuerzo típico, chicos, es justamente la voluntad y la disposición que le dan a esta materia, ¿sí? O sea, el tiempo necesario que le dan a esta materia. ¿Cuál es el esfuerzo típico? ¿O a qué le llamamos esfuerzo típico? Lo que hacemos cada semestre. Ustedes están acostumbrados a un ritmo de estudio, ¿verdad? Están acostumbrados a un ritmo de estudio y ese ritmo de estudio les ha llevado a tener actividades típicas, ¿no? Los estudiantes así generalmente. Nos levantamos, tomamos nuestro desayuno, vamos a la universidad, estamos todo el día en la universidad, volvemos a nuestras casas, hacemos las tareas, etcétera. Eso se refiere a esfuerzo típico, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva el esfuerzo típico, según esta gráfica en la construcción? Fíjense, conlleva a distribuir el tiempo, fíjense, en forma ascendente. Distribuir el tiempo en forma ascendente. Esta es esta curva verde significa, para este gráfico, significa la cantidad de plata que tú vas a invertir en el proyecto. Y hay algo bien interesante aquí, porque fíjense, si invertimos poca plata o poca inversión en la etapa de proyecto, es muy probable, y si tenemos un esfuerzo típico, es muy probable que en la etapa constructiva nuestra obra se salga de los límites presupuestarios por no tener un control adecuado en esta parte, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la educación, ¿no? Lo mismo pasa en cómo tú manejas tu tiempo, ¿no? Ahora ya no es plata, sino es tiempo que tú le dedicas, ¿no? Imagínate que si tú te le dedicas al inicio, fíjate, al inicio, poco tiempo, entonces lo más probable es que vas a necesitar más tiempo al final del semestre, que imagínense que es la entrega de proyecto y los exámenes finales de las materias, obviamente, vas a necesitar más tiempo para entregar tu proyecto. Y por eso existen, ¿no?, las prórrogas, ¿verdad? Y siempre nos piden prórrogas a los profesores, por favor, un día más, 2 días más, ¿verdad? Entonces,
Yo me he acostumbrado a tratar de no tener prólogas en mis proyectos de diseño, por ejemplo, ¿no? Cuando yo le digo al cliente, te voy a entregar en 30 días, trato de entregarle en los 30 días o mucho más antes, ¿ya? Hago trabajar a mi personal al inicio de manera exagerada, por así decirlo, o sea, incremento el rendimiento al inicio y disminuye el costo. Y es lo que refleja, fíjense, este gráfico, ¿verdad? Este gráfico. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo en un proceso de ejecución integral del proyecto, es decir, yo le meto énfasis en algo que realmente no trato de filosofar, porque todo ya está hecho, ¿no? Esa es la diferencia entre una materia de aprendizaje y una investigación, por ejemplo. Una materia de aprendizaje ya está todo dicho, no hay más que enseñar, es simplemente decir, hagan de esta manera, porque esta es la forma. No hay que filosofar, ¿no? ¿Entienden la diferencia? No hay que filosofar, es directamente aplicar, ¿ya? Y en eso nos enfocamos en el pregrado. En la maestría ocurre algo similar, porque en la maestría no descubres nada nuevo, ¿no ves? No descubres nada, simplemente aplicas, pero un poco más, o sea, métodos tal vez un poco más avanzados, más sofisticados, que te ayuden a resolver el problema, pero igual es una aplicación. Lo mismo los másters en ingeniería o los másters en ciencias, los másters en ciencias tratan de encontrar algo, pero igual van a seguir aplicando métodos de otros autores. En cambio, en un doctorado no, en un doctorado tienes que buscar algo original, algo nuevo. Y buscar ese algo nuevo y buscar esa vacancia es pues el problema. Por eso se tardan entre 3 a 5 años en hacer un doctorado, ¿no ve? Porque tienen que buscar esa nueva ecuación que nosotros, los ingenieros, vamos a aplicar, ¿no ve? ¿Me entienden? Por eso se llama ecuación Bernoulli, hay varias ecuaciones, ecuaciones para canales, para estructuras, ¿no? Entonces eso ha sido proceso obviamente de una investigación. Entonces, pero aquí en nuestro nivel académico, que es la licenciatura o el bachelor, que decimos nosotros, eh, bachelor es un sinónimo que se utiliza mucho en otras universidades, nosotros tenemos que enseñarles a aplicar lo que ya está y aplicarlo a un problema específico, que en este caso sería su proyecto de curso. Y fíjense, la ciencia no miente. Fíjense, aquí qué hay. Esfuerzo en la ejecución integral de un proyecto. Si tú le metes bastante tiempo al inicio, en la etapa del prediseño, en el diseño esquemático, en la elaboración de tus planillas, al final, fíjense, solamente vas a tener en términos de tiempo, ¿no? Porque es una gráfica de recursos, en términos de tiempo, vas a tener un buen producto y un producto acabado en el tiempo correcto. ¿Ya? Entonces, diferente que tú tienes que hacer ahora en esta asignatura, te lo está dando esta gráfica. Y te lo estoy diciendo, el primer, haz la prueba, ¿sí? Te reto a que hagas la prueba con tu tiempo, organizar tu tiempo, tener una agenda, ahora ya todos tienen celular, tener una agenda digital en la cual tú te pongas, pero cumplir, ¿no? De nada sirve hacer una planificación si no vas a cumplir. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle. ¿Ya? Y se los digo esto en el ánimo de no desanimarles, sino en el ánimo más bien de animarles a organizar su tiempo, de animarles a eh, venir a clases, porque yo no quiero quitarles personalmente su tiempo que ustedes están fuera del aula, de mi horario, ¿ya? Es decir, darles tareas, esas cosas. No, yo prefiero hacerlo todo en clases, ¿ya? Muchas veces doy tarea y, bueno, solamente vienen a entregar, ¿no? Me entregan al final de la clase, ¿no? Eso no es. Este semestre voy a ser más riguroso. Si voy a dar una tarea, la vamos a hacer en el aula, ¿ya? Seguramente serán
yo les diré cómo, ya me verán, ya veremos cómo vamos a organizarnos, pero solo voy a trabajar con los que estén en aula, ¿ya? Solo voy a trabajar con los que estén en aula, como los que estén en aula, ¿de acuerdo? Como lo que estamos haciendo hoy día, ¿sí? Entonces, la organización del tiempo es el primer requisito que quiero que ya hagan para el siguiente semestre. Lo que quiero que me entreguen en la siguiente clase, y anótense jóvenes, es su cronograma de actividades de ustedes, cómo van a encarar el proyecto, cómo van a encarar su, eh, cómo van a encarar esta materia, combinado con otras. No quiero que me entreguen un cronograma, ¿no? Requisito para seguir la materia, ¿no? Entreguen sus prácticas, entreguen lo que, un cronograma, quiero que me hagan un cronograma de actividades. O sea, yo voy a llevar, porque yo les voy a dar hoy las fechas de exámenes, ¿no? Les voy a dar las fechas de exámenes y vamos a ir coordinando conmigo todo eso, ¿de acuerdo? El tiempo, cuando ustedes trabajen, cuando ustedes sean profesionales, es oro, dicen, ¿no? Y es verdad. ¿Sí? Si yo no organizara mi tiempo, yo estaría fregado, porque realmente tengo muchas cosas por hacer y funciona, ¿no? El año pasado he gerentado 3 proyectos y realmente la organización, más que todo la ayuda que tengas, ¿no? Del personal que tienes, es lo que saca a flote el proyecto, ¿no? Y eso es lo que yo les quiero también transmitir. Bueno, aquí yo les muestro esto porque es lo que nosotros hacemos en la vida profesional y todo esto. Ya, perdón, chicos. Perdón, jóvenes, están aullando los amigos. Ya, entonces fíjense, es lo que nosotros vamos a hacer este semestre, ¿no? Vamos a empezar a aprender a diseñar una estructura de hormigón, pero eso no termina ahí, ¿no? Fíjense, hay varios caminos que ahora se ha juntado todo en una metodología bastante, creo, innovadora, aunque esto no era nuevo, ¿no? Esto ya venía desde hace 20 años atrás. Colegas que conversamos, por ejemplo, solamente que nos hemos usado mucho, y esta especialidad es la que tenemos que nosotros eh, explotar en este nuevo tiempo, ¿no? Utilizando programas, utilizando herramientas, pero sin antes no tener el criterio no serviría de nada, ¿no? Lo que tenemos que formar en la universidad, más que enseñar los programas computacionales, que es importante, es el criterio, ¿sí? El criterio de tomar decisiones correctas, ¿de acuerdo? Entonces no voy a entrar en mucho detalle, fíjense, aquí tenemos el proceso de Building Information Modeling, ¿ya? Que ya es una pequeña parte de todo lo que ahora se viene, ¿no? Se vienen muchas cosas innovadoras en cuanto al tema constructivo de diseño, más que todo de gerencia de proyectos, ¿no? Bueno, en el BIM nosotros tenemos diferentes, eh, por así decirlo, sistemas de control de información, ¿no? ¿Cómo podemos medir los sistemas de modelación 3D, en 3D, en 4D, que viene ya sea la edición del tiempo, el costo, la sostenibilidad y la gestión de operaciones, ¿no? Tuve en una charla de un ingeniero que realmente él está trabajando o ha trabajado en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Del Real Madrid, ¿no? Y nos comentaba en una charla que nos dio, nos comentaba que llegar a este nivel de 7D realmente es una maravilla, porque la gestión de operaciones de proyecto es lo que nosotros necesitamos para que el proyecto salga bien. Y obviamente tiene que ver mucho con la optimización de materiales y tiempos. ¿De acuerdo? Estas herramientas o estos modelos de información, modelos de gestión de la información, pueden ser aplicados utilizando varias herramientas computacionales. Por ejemplo, en términos de representación, fíjense la cantidad de programas que hay, ¿no? Cálculo estructural o propio, y esto es nada, ¿no? Hay muchos.
En representación y cálculo de estructuras metálicas, como el SIP, el TECLA, ¿no? El RAM Elements, por ejemplo, ¿no? En la planificación y gestión tenemos Navisworks, Vico, Sindro, etcétera, ¿no? En las mediciones y costos, Presto, ¿no? Que es un programa español, SIPE, Pico, Medidet, son nosotros tenemos dos bolivianos, ¿no? Que son Quark y Presco, que son Made in Bolivia, ¿no? Lo malo es que todavía no están teniendo esa integración con el BIM propiamente, ¿no? Y la eficiencia energética, ¿no? Que también es otro tema que ya tiene que ver mucho con la construcción. ¿Sí? Bueno, estos diferentes sistemas de representación o de gestión de información en 3, 4, 5, 6 y 7D se pueden asociar a diferentes lots, que estos son los archivos, ¿no? que tienen esa información en general, ¿no? Entonces aquí yo les presento, por ejemplo, una gestión documental que solo tiene información gráfica, que puede ser el diseño arquitectónico. Aquí ya el diseño arquitectónico y de instalaciones, una base estructural, un modelo que tenga los planos, que tenga el presupuesto, costo, tiempo, y obviamente que nos simule la etapa constructiva. Llegar a esto en términos informáticos era imposible hace unos años atrás. Cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, tengo un buen recuerdo, y ayer era 31 de julio y ayer he cumplido 10 años de ejercicio profesional, así como si nada, ¿no? Pasó el tiempo volando, 10 años, en 2014 yo salí ingeniero civil de nuestra carrera, de nuestra universidad, y a ver, miren, ya pasó el tiempo, y en esos tiempos atrás no teníamos idea de cuánto iba a evolucionar todo esto, ¿no? Nos están dejando, inclusive hay varios muchachos que ya manejan con mucha más habilidad y mucho criterio estas herramientas, ¿no? Un ejemplo, un alumno que yo he tenido, y que yo le discutía acerca del BIM, o sea, yo era el opositor al BIM en ese entonces, estamos hablando de unos 4 años debe ser, yo era el opositor y él se empeñaba en presentar sus prácticas, sus proyectos en BIM, se empeñaba, no quería presentar en otro, y yo me enojaba porque decía, pues bueno, ¿qué está pasando, no? Yo quiero que hagas a mano, ¿no? Y una vez que pasó la pandemia, justamente yo reflexioné, porque la pandemia fue donde abrimos más esto de la información, me di cuenta que son herramientas útiles, ¿no? Y que se pueden utilizar, la verdad, se pueden utilizar muy bien. Yo les animo a que entren a estas herramientas. Yo sé que muchas veces nosotros, los profesores, tratamos de enseñarse a lo antiguo, pero eso tiene un objetivo también, ¿ya? Y el objetivo es que entiendan el criterio, ¿ya? Porque para mí es muy peligroso, ¿no? En la etapa de pregrado, enseñar una herramienta informática sin que se tengan las bases fundamentales, ¿no? Eso es pecado, ¿no? Pero eso no quiere decir que ustedes lo dejen, ¿no? Ustedes pueden ir aprendiendo poco a poco a medida que pasa el curso, ¿no? Es obviamente su organización de tiempo. Bueno, todo esto se regula mediante normativas, ¿ya? Nosotros aquí en este curso vamos a ver unas normativas, obviamente vamos a hacer mención a varias, pero quiero que se den un vistazo. Este es un artículo científico del FIP, ¿ya? Aquí he cometido un error muy grande, yo debería haber colocado aquí los autores de ese artículo, voy a buscarlos y los voy a volver a colocar para no perder esa información, pero fíjense, ¿ya? El ACI 318 es el código, digamos, más difundido en esta parte del mundo, Ya tenemos, fíjense, es un código elaborado en Estados Unidos, ya, y Alaska y Estados Unidos pues lo comparten, ¿no? O sea, lo tienen como normativa, ya. Y son los dos únicos países, ¿no?, que tienen esta normativa propia, ¿no? En Latinoamérica y en América del Caribe han ido adaptando o adoptando, ¿no? Es decir, han adaptado a su realidad la normativa americana o han adoptado directamente la normativa, ¿no? O sea, la misma copia, ¿no? Pues hay países que tienen copia y en su texto dice, esta es una adaptación o es una copia del ACI o es una traducción del ACI 318, ¿no? Por ejemplo, los ecuatorianos utilizan la ACI 318-19
esa es la norma que utilizan, y listo, para de contar, ¿no? Claro, tienen algunas adecuaciones para sus cargas sísmicas, etcétera, pero es la norma que utilizan. Nosotros, fíjense, según este artículo científico que es de hace 2 años atrás, 2022, nosotros hemos adoptado la norma 318. Y eso un poco es controversial. ¿Por qué? Porque hay dos escuelas, ¿no? O sea, hay dos grandes, no sé, escucho decir a unos ingenieros que la CB887 es la válida todavía porque tiene decreto supremo, y otros escucho decir que la normativa, la NB 1225001, que la tiene INORCA, es la que está vigente. La verdad, legalmente nosotros deberíamos seguir utilizando la CB887, pero ahora con esto de las autonomías, por ejemplo, las autonomías regionales, ya los propios municipios, las propias gobernaciones tienen la capacidad de imponer en su región una normativa, ¿no? O sea, tienen la capacidad porque ustedes sacan una ley, puede contar, es una ley, ¿no? Es una ley consensuada en la Cámara de Asambleístas de la Gobernación o en el Consejo Municipal de una alcaldía, ¿me entienden? Entonces, eso de las autonomías ha dado a que, por ejemplo, Santa Cruz se parcialice con la normativa americana. Y nosotros aquí en Bolivia utilicemos la normativa CBH87 o la madre de esa normativa, que sería el Eurocódigo o la norma española, ¿no? Ustedes pueden ver que el Eurocódigo 2, que es la normativa de hormigón armado para Europa, se utiliza en la Unión Europea. Y otros países han adoptado, fíjense, Rusia, Turquía, etcétera, ¿no? Y algunos países de África han adoptado la normativa del Eurocódigo, que viene a ser un conjunto de normas especiales, ¿ya? Y, por ejemplo, la única norma independiente, ¿ya? Es la norma de la India, ¿no? La norma de la India es una normativa independiente, es una normativa propia que ellos han desarrollado, ¿sí? Entonces, fíjense, en todo el mundo tenemos bastantes aplicaciones, bastantes, digo, normativas, adoptación de normativas, pero hay que entender esto, ¿no? Que solamente son dos las grandes, o tres, podríamos decir, las grandes escuelas: la escuela europea, la escuela americana y la escuela hindú, ¿no? La escuela hindú. Y eso también es algo para saber, habría que estudiar. Yo he visto varios y más adelante les voy a indicar, les voy a dar una página para que ustedes vean bibliografía y se van a admirar de la cantidad de libros que hay, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿y por qué es importante elegir una normativa? Porque eso nos regula, ¿sí? Eso nos da lineamientos. Una normativa es como una guía, ya es como una guía que te dice qué tienes que hacer y qué se tiene que cumplir. Y esto es muy importante en las construcciones, ¿no? En la construcción. Porque si hacemos como nosotros querramos o como los albañiles quieren, tenemos problemas a futuro, ¿no? A futuro. Y entramos en un contexto de vulnerabilidad estructural, que es, digamos, lo contrario a la seguridad estructural, que es lo que nosotros necesitamos ofrecer a nuestros clientes, ¿no? Tú no le puedes, tú en realidad lo que estás vendiendo con tu proyecto estructural o con tu proyecto de estructuras es seguridad, ¿ya? Y en ese contexto, si no vendes seguridad, entras al campo de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un tema mucho más que se está estudiando, más aún con esto de los sismos, ¿no? Que se está estudiando con más detalle, ¿ya? Bueno. Estas son algunas relaciones, fíjense, aquí he colocado este gráfico, me llama mucho la atención porque tenemos la normativa americana, el Eurocódigo y el Código Indio para el diseño de columnas, ¿ya? El diseño de losas con control de deformación, losas ya en fluencia, por así decirlo, y losas en estados últimos, ¿no? O sea, ya término de la rotura, ¿ya? Esto podríamos asimilarlo, por ejemplo, con el control de fisuración, podríamos asimilarlo a un estado límite de servicio,
aquí a un estado límite intermedio, ¿sí? Y aquí a un estado límite último, ¿no? Porque dice en estado límite último, ¿ya? Estos son, esta grafiquita muestra los kilogramos de dióxido de carbono por cada miembro, equivalente por cada miembro. Entonces aquí tenemos un indicador de la afectación a la atmósfera, ¿no? En términos de dióxido de carbono, ¿ya? Pero lo que estas gráficas que están aquí abajo, ya estas gráficas que están aquí abajo, muestran similitudes, por ejemplo, en términos de columnas, fíjense, similitudes en cuanto al diseño, ¿ya? En cuanto al diseño. Esto es, en el eje de las X, ustedes están viendo el porcentaje o el radio de refuerzo, o sea, la relación de refuerzo, ¿ya? Respecto al área, ¿ya? Al área de la sección transversal. Y aquí la resistencia del hormigón, ¿ya? Entonces es una gráfica muy interesante, ¿ya? Por ejemplo, la ACI 318 en columnas, la cuantía máxima es 8 por 1000. En el eurocódigo es 4 por 1000 y en el código indio es 6 por 1000. Pero fíjense el comportamiento. El comportamiento en los abacos es similar, ¿no? Entonces podríamos decir que si nosotros unificamos justamente, se debe tener un criterio en cada una de las normativas para elegir un porcentaje de acero que se está utilizando. Imagínense si tenemos un código mundial y frenamos la cuantía máxima y a todos les colocamos 5, por ejemplo. Entonces es muy probable, garantizando obviamente la resistencia del hormigón en obra, que nosotros podamos uniformizar el diseño de las columnas, ¿no? Tener un solo método de diseño, ¿ya? Pasa lo mismo en las losas para un control de deformación, que sería control de fisuración y deformación, fíjense, ¿ya? Pasa lo mismo y también, pero aquí en la parte de los estados límites últimos, que es justamente la parte de diseño, ¿ya? Hay una diferencia significativa entre dos normativas, que serían la normativa americana y el eurocódigo y el código indio, ¿no? El código indio y el eurocódigo, fíjense, tienen valores semejantes. La gráfica se parece, pero el código americano no, ¿sí? El código americano no se parece, y se puede ver. Entonces, en esto se parecen todos, ¿no? Fíjense, se están pareciendo todos, pero en este no. Quiere decir que todavía hay diferencias en los códigos de diseño. Y este es un gráfico bastante, lo he encontrado igual recién, me ha parecido muy interesante mostrarles eso, porque muchos me preguntan, ¿cuál es la diferencia? Y aquí está la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo utilizar norma CI? Claro, puedes utilizar norma CI, fíjate. Aquí vas a tener un radio mayor, ¿sí? Vas a colocar mayor cantidad de acero, en los eurocódigos no, en el código indio vas a colocar uno medio, ¿no? Entonces, algo que discutir, hay mucha discusión. La universidad debería volverse un centro de discusión, ¿no? De discusión científica, obviamente, ¿no? No de discusión de peleas, ¿no? Una discusión científica, ¿no? Y empezar a generar este tipo de información. Esto es una buena tesis de grado, por ejemplo, de encontrar estas gráficas para nuestra normativa, para la CBH 87, para lo que la NB 1225.001 y para el código ACI actual, ¿sí? Nosotros en este curso vamos a utilizar la instrucción del hormigón estructural. ¿Y por qué seguimos manteniéndonos en el campo de la normativa española? ¿Ya? La normativa americana es una normativa muy empírica, ¿ya? Es decir, te dan fórmulas y listo, ¿ya? No te ayudan a pensar en el comportamiento del hormigón, lo que sí tiene esta normativa, ¿ya? Esta normativa tiene, por ejemplo, esos matices científicos de por qué tenemos que tomar en cuenta la deformación del acero y por qué tenemos que tomar en cuenta los dominios de deformación, ¿ya? En la última norma de la ACI 318-19, algo se está implementando y eso me ha gustado en la última versión, que ellos antes tomaban factores de seguridad, digamos, para flexión un número, para corte otro número, para axial otro número, etcétera, ¿ya? Pero no decían el por qué,
¿ya? No decían el por qué adoptaban ese valor, simplemente decían 0,9 y listo, ¿ya? Entonces había una duda ahí, una duda. Aunque en la normativa americana al lado en los comentarios decían que por esto, pero no convencía, ¿no? Y creo que eso se han dado cuenta los mismos americanos, ¿no? Entonces, en la última versión de su normativa han cambiado esos valores. Esos valores ahora se calculan, ¿ya? Se calculan y créanme, sale casi lo mismo que la normativa española o el eurocódigo que nosotros conocemos. Entonces, el eurocódigo y la diferencia de la escuela americana con la escuela europea es la parte científica, ¿ya? Los eurocódigos, pues, realmente ha sido un esfuerzo brutal, los eurocódigos en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque han elegido a los mejores científicos y a los mejores exponentes del hormigón armado y los han reunido a todos, para elaborar una normativa única, una normativa que refleje el conocimiento europeo, ¿no? Y lo han logrado. Han sacado, son creo que 7 u 8 eurocódigos, ¿no? El eurocódigo 1 para las acciones, el eurocódigo 2 para el hormigón, el eurocódigo 3 para el acero, diseño geotécnico, sismo, etcétera. ¿Entienden? Entonces es algo bastante interesante comparar esas dos normativas, ¿ya? Y del eurocódigo, obviamente, la línea investigativa también la tiene la EH, pero más adaptado a España. ¿Por qué España? Porque España considera muchas cosas similares a lo que nosotros consideramos aquí en Bolivia, materiales, la influencia de factores ambientales en el hormigón, etc. O sea, toma en cuenta mucho ese proceso, ¿ya? Paralelo a eso, ustedes tienen el documento básico SE, que dice que es sinónimo o una abreviación de seguridad estructural, y AE, que son las acciones en la edificación. Ustedes tienen este documento, ¿ya? Este documento que nos ayuda, justamente, a complementar la normativa en cuanto a las acciones. Sin embargo, ahora, desde el 2021, ¿ya? Se ha puesto en vigencia, ahora ya no se llama EHE, sino se llama Código Estructural, ¿ya? Código Estructural. Entonces, por así decirlo, la actualización de la normativa española. Este Código Estructural tiene 5 tomos, obviamente que están referidos al diseño de estructuras de hormigón, madera, acero, etcétera, ¿no? Pero no se salen de la línea del eurocódigo, ¿no? Esa es su base fundamental, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos esto, ahora está unido, porque teníamos un volumen de la norma boliviana, ¿ya? De la norma boliviana, y donde estaban las especificaciones, y otro volumen en el que estaban los comentarios. O sea, tenías que estar con los dos libros abiertos a la vez, ¿no? Entonces eso ha sido muy impráctico para mí. Y ahora lo han unido, ¿no? Está en uno solo, tanto la parte de especificaciones y la parte de comentarios. Ya ese es y fíjense, son los promotores de esta normativa son los de la parte oriental de nuestro país, ¿no? Habría que hacer comparaciones, diferencias. Están basados, obviamente, esta normativa boliviana, que lo ha sacado en Minorca, está basada en la ACI 318, pero del año 2008, ¿ya? Del año 2008. Sí, 2005, si no me equivoco, 2008, una versión anterior a esta. Después salió la ACI 318 del año 2014, que no tuvo muchas diferencias con la normativa anterior, ¿sí? Con la normativa anterior, ¿ya? Sin embargo, con la actualización última, con la normativa ACI 318, hay una diferencia abismal, ¿ya? Y hay una diferencia abismal. Entonces, eso también hay que controlarlo, no hay que revisar. No es lo mismo diseñar con la 318.14 que con la 318.19. Hay una completa diferencia, ¿no? Hay un video del ACI, ustedes pueden ver en YouTube, ustedes pongan diferencia entre 318.14 y 318.19 y les va a salir. Hay un video de 2 horas, si no me equivoco, explicando la diferencia de cada una de estas normas. O sea, muy importante conocer esto. ¿Sí? Aquí tienen algunas normativas
en diferentes países, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, vamos a entrar a una de estas... vamos a entrar a una de estas páginas. Y ustedes aquí van a ver, fíjense, van a encontrar estas normativas. Ustedes le hacen clic aquí y van a encontrar para las estructuras de hormigón, mira, todas las normas que se utilizan en los países. Argentina, Bélgica, por ejemplo, para Bolivia está la CBH 87. Esa es la oficial. Es la oficial. ¿Ya? Brasil tiene su propia norma y así sucesivamente. Van a encontrar para acero de refuerzo, para acero laminado y armado, también fíjense, aquí tienen diferentes normativas. Para estructuras de acero conformado en frío, que es otro tipo de material, tienen esas normativas. Para estructuras mixtas, el Eurocódigo 4 y España, que solamente son los únicos que tienen esa normativa. Para estructuras con bloques, aluminio, estructuras de madera, y fíjense en las estructuras de madera, otros materiales, acciones en las estructuras para el viento, por ejemplo, ¿no? Para el viento, ¿ya? Para el sismo, tenemos aquí, aquí está la norma del 2006, ¿no? Hay que hacer una actualización, aquí ya tenemos una normativa aprobada, ¿no? En el 2023, ¿ya? Entonces ustedes, algunos, por ejemplo, ustedes pueden descargar algunas normativas y les voy a llevar a una página de descarga. Y ahí tenemos un resumen de varias normativas, reglamentos, ya que ustedes pueden ir buscando por país para los que tienen la curiosidad, ¿no? ¿Ya? Dentro de lo que es la bibliografía básica, yo recomiendo para la normativa española estos dos tomos, ¿ya? Estos dos libros. Este ahí en internet para descarga, este sería el único que no estaría disponible, no sé si hay a la venta, pero es un libro mucho más resumido que este, ya, mucho más resumido. Si quieres estudiar la normativa americana, yo te sugiero este libro de Nadim Hassoun, que es muy bueno, realmente es muy bueno, ya yo lo recomiendo para el diseño de estructuras de hormigón armado, según la CI 31819, este es actualizado, es muy bonito libro. Un ingeniero de Santa Cruz ha sacado este libro, que también están en las redes los dos, ¿no? Pueden encontrar, ¿ya? Y ustedes van a encontrar aquí este libro de hormigón estructural de Marcel Iriarte, ¿ya? Que es uno de los promotores justamente de la norma de Santa Cruz. ¿Qué vamos a ver en este paseo por este semestre? Vamos a ver 10 capítulos, ¿ya? Que empieza con cargas y análisis estructural, los estados límites, tracción, compresión compuesta, flexión desviada, corte, torsión, adherencia y anclaje, ¿ya? Estos capítulos van a ser desarrollados a lo largo del semestre en base a las presentaciones al libro base, que es el libro del ingeniero Miguel Muñoz, ¿no? Que es el profesor de la materia. Entonces vamos a ir viendo también el libro de referencia que tenemos, ¿ya? Para la evaluación de la materia tenemos 3 parciales, cada parcial vale 12 puntos, ¿ya? La auxiliatura y prácticas 5 puntos y el examen final 24 puntos. Esto sí o sí, para dar el examen final, ustedes tienen que aprobar JTP, o sea, la parte de proyecto, con 35%, o sea, tienen que aprobar JTP, ¿no? La condición, perdón, es 35 puntos vale JTP. Y bueno, si no te alcanza la nota y estás dentro de los parámetros de reglamento, te darás el segundo turno. Aquí están las fechas, chicos. El primer parcial, el 7 de septiembre, el segundo parcial, el 12 de octubre, el tercer parcial, el 16 de noviembre, y el examen final el 14 de diciembre. La entrega de proyectos una semana antes, que es el 9 de diciembre. Y el examen de segundo turno el 18 de diciembre. ¿Sí? ¿Aquí hay alguna bibliografía adicional? ¿Sí? ¿Alguna bibliografía adicional? Respecto a la bibliografía, Tomás,
tengo una página de internet bastante interesante, que les muestro, ¿ya? Ya, es una página que se llama Z Library, ¿ya? Pero tiene este dominio, así que les voy a pasar para que ustedes tienen que registrarse, obviamente, pueden descargar. Es una librería bastante interesante. Yo estoy buscando, me interesa, ¿no? Estoy buscando temas, me interesan mucho estas estructuras, ¿no? Bueno, entonces ustedes buscan aquí, si quieren, quieren libros en español, Fíjense, hay varios libros, Jiménez Montoya, ¿no? Hay algunos libros bastante interesantes, hay otros que también se salen del tema, ¿no? Pero salen por ahí, ¿de acuerdo? ¿Cómo descargas? Ahorita les voy a enseñar a descargar. ¿Quieres en inglés? Tú colocas Reinforced Concrete, ¿ya? Reinforced Concrete y te va a salir, esto sí, en inglés hay una cantidad excesiva. Fíjense, Reinforcing Concrete Design to Eurocode 2, ¿no? Y ahí manual de detallamiento. Hay varios libros, bastante buenos libros, bastante bibliografía, por así decirlo, de hormigón armado ya en inglés, ¿ya? Hay diseño sísmico, hay varios títulos, ¿no? Inclusive hay normativas, ¿ya? Este me interesa, ¿no? Está interesante eso, ¿no? Hay artículos de la FIP, por ejemplo. Mira, este es nuevo, 2016, hay por año, ¿no? Ustedes pueden buscar el año 2021, ¿qué será? Me interesa, este es moderno, este es de la Universidad de Oxford, por ejemplo, me interesa, ¿no? Fíjense, vas a ir buscando títulos y vas a ir descargando. Y ya cuando te aparece, ¿no? Ya has descargado esto, te dicen, ¿no? Entonces es bien interesante. Hay varios libros, es una... Y aprovechen porque esta librería lo saben cerrar, o sea, lo saben anular su dominio, ¿no? Por derechos de autor, ¿no? Es una página, por así decirlo, que sube libros y ya lo han cerrado varias veces. Por el momento esta es la más estable que he encontrado, ¿ya? Entonces lo que ustedes hacen es descargar, por ejemplo, voy a descargar esta, ¿ya? Ponen PDF y voy a empezar con la descarga. Lo cierran. Lo cierran y hay normas ACI, hay normas de metálicas, hay normas inclusive manuales de programas, hay de todo, si quieren agua, si les gusta el agua, suelos, hay de todo, ¿ya? Que me interesa. Entonces aquí, fíjense, ahí está, ya está descargado, ¿verdad? Y este otro, fíjense, de la Universidad de Oxford, ¿ya? Debe ser un lindo libro, ¿no? Y hay así varios libros que ustedes pueden, fíjense que hay varios libros que ustedes pueden obtener. ¿De acuerdo? Entonces, ya les paso, vamos a tener un grupo de WhatsApp, ¿ya? Vamos a tener un grupo de WhatsApp y vamos a también tener un grupo de Drive, donde vamos a colocar las diapositivas, los libros que tengo a disposición que les he mostrado, las normativas, ¿no? Donde va a ser nuestra bibliografía base. ¿Cuál va a ser nuestra metodología de trabajo, jóvenes? Ya, los exámenes parciales ustedes lo saben perfectamente, ya saben aquí cuánto vale, cuándo va a ser, etc. ¿Ya? En cada clase yo voy a dar un trabajo, ¿ya? Yo voy a dar un trabajo, cada clase, ¿ya? Voy a armar un cuestionario, voy a armar, no sé, voy a ver una manera adecuada de evaluarles, ¿ya? Solo a los que están en aula. Ese trabajo, esos trabajos que voy a ir dando en los diferentes tiempos de cada parcial, por ejemplo, de aquí al 7 de septiembre tenemos casi un mes y un poquito más. Imagínense que doy 5 tareas, ¿no? O 6 tareas, o 7, no sé, dependiendo, ¿no?
las clases que tengamos. Imagínense que doy esas tareas, ¿sí? Y yo voy a ir sumando esas tareas, ¿ya? Si haces todas las tareas, cada tarea va a tener un porcentaje adicional al parcial. ¿Qué pasa si tenemos 6 tareas? Cada tarea vale 5 puntos. Si sacas 100 en cada tarea, vas a tener 30 puntos. Y esos 30 puntos te los voy a sumar a tu primer parcial, ¿ya? Y si en el primer parcial, por decir, te sacas 0, ya tienes 30, ¿no? ¿Ya? No voy a aceptar prácticas de clase, no voy a aceptar prácticas para la casa, nada, ¿no? O sea, hay una fuerte tendencia de aceptar, por ejemplo, resolver el parcial y entregar como práctica. No, eso no va para mí. Yo quiero trabajar con los que están en clases, ¿ya? Ahora, si desistes de venir, si no vienes a clases, bueno, tienes los exámenes parciales y lo que te saques en tu examen parcial, ¿verdad? Y esa va a ser tu nota, ¿de acuerdo? Entonces, me ha funcionado esta metodología el anterior semestre con los que yo estaba pasando clases. Muchos de esos muchachos les ha salido nota inclusive al momento de sumar esos puntajes adicionales a su parcial, les ha salido nota y han aprobado de manera normal, ¿no? Con un proyecto, obviamente tienen que entregar el proyecto, ¿no? Por eso no quiero quitarles el tiempo valioso que tienen en su casa, porque sé que ustedes van a ir a su casa a hacer su proyecto, ¿no? Pues yo prefiero trabajar en la aula, ¿de acuerdo? Entonces voy a cambiar la metodología y vamos a trabajar de ese modo, ¿sí? Eso también va a incentivar a que ustedes vengan a clases y ustedes se den el tiempo que tienen que darse para las clases, ¿ya? Pero ojo, solo voy a trabajar con los que están en aula, presentes, ¿sí? Nada más. Solo voy a trabajar con ellos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si no vienes, no tienes esos porcentajes que te he dicho, esas prácticas, ¿ya? No vas a tener esas prácticas, pero vas a dar el examen con normalidad, no es problema, ¿no? Porque yo sé que tal vez algunos tienen trabajo, etcétera, pero vas a dar el examen con normalidad, ¿ya? Y ahí si te sacas 0, pues tienes 0, ¿no? Pero si te sacas 100, tienes 100 también, ¿no? Entonces, es así, ¿ya? Entonces, eso yo lo he visto que me ha funcionado, ha funcionado con algunos chicos que se han dedicado, han venido y han aprobado la materia, ¿sí? Y eso voy a hacer para no quitarles tiempo, ¿ya? En su casa, no quiero que, en su casa van a ir a estudiar, yo sé que van a estudiar, ¿ya? Yo sé que van a estudiar, pero yo quiero aprovechar las clases que tenemos en la hora, ¿ya? Con los que están y con los que vienen, ¿sí? Bueno, esa es mi primera clase. Bueno, ya creo que es hora, hemos acabado a tiempo. No sé si hay alguna consulta, jóvenes, alguna pregunta que ustedes tengan. El auxiliar, chicos, tiene la instrucción de resolver exámenes pasados, ¿ya? En lo personal yo le he dicho principalmente que tiene que resolver exámenes pasados para que haya una compatibilidad, ¿ya? Porque si yo resuelvo exámenes pasados no me va a dar el tiempo para hacer otras cosas, ¿ya? Yo tengo que medir el tiempo que tengo con ustedes, que es corto, ¿ya? Y darles toda la asignatura. Entonces, a mí no me alcanza el tiempo de hacer ejercicios largos, que ustedes saben cómo son los exámenes de nivel normal, son ejercicios largos que hay que dedicarle su tiempo. Para eso tienen ustedes al auxiliar, ¿no? El auxiliar tiene la responsabilidad de darles, ¿ya? Darles el know-how, ¿ya? De la materia en cuanto se refiere al examen. Ustedes tienen que pedir exámenes pasados, tienen que resolver, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y yo simplemente voy a avanzar la teoría que corresponde y los ejemplos de aplicación para entender la teoría, ¿sí? Vamos a ir un poquito más, vamos a tal vez aplicar algunas otras herramientas, pero de ahí no va a pasar, ¿sí? Así de claro, ¿no? Por eso, vengan a clases y vamos a trabajar en clases, ustedes ya van a ver cómo vamos a trabajar, que es más productivo, ya que una clase magistral, ¿de acuerdo? Bueno, no tengo más
para compartir, chicos, por hoy. Nos vemos, si no me equivoco, el próximo jueves, ¿no? Porque el martes es feriado. Nos vemos el próximo jueves para continuar con el avance de la materia. ¿Sí? Buenas tardes, chicos, que estén muy bien. Obviamente va a ser presencial, porque creo que ya se ha solucionado todo. Y nos vemos el día jueves. Que estén muy bien, chicos. Muy buenas noches.